reversibles, debemos saber qué es un proceso reversible o a qué se denomina un proceso reversible. Como vemos acá, se denominan procesos reversibles aquellos que se hacen funcionar a un sistema termodinámico a través de infinitos estados de equilibrio, comenzando de un estado de equilibrio inicial, terminando en el equilibrio final. Estos procesos son procesos ideales. En la realidad no existe un proceso, una máquina ideal, una máquina que sea reversible completamente. Por eso es que se le llama proceso ideal o máquina ideal. Características de esos procesos reversibles. Dependiendo de ese proceso, se presenta en el máximo que se puede extraer al ir de un estado a otro. O funcionan en ambos sentidos. Cuando funcionan en ambos sentidos, decimos que en el ciclo que recorre, comienza de un ciclo, recorre por ese lado y tiene que ir reversiblemente, de un estado inicial a un estado final. Máquinas reversibles. Como bien ya lo dijimos, una máquina reversible es una que puede operar en ambos sentidos, describiendo una serie de procesos, cada uno de los cuales debe ser reversible. El concepto de máquina reversible, como el de proceso reversible, es una idealización. Para asemejar un ejemplo, podemos detallar el ciclo de Carnot. El ciclo de Carnot es el proceso que más se asemeja a una máquina reversible o a un proceso reversible. El teorema de la máquina de Carnot establece que una máquina térmica es siempre menor o igual que el de una máquina térmica reversible que opere en las mismas temperaturas, de una temperatura inicial a una temperatura final. El teorema de Carnot establece que el rendimiento de una máquina térmica siempre va de menor o igual al que de una máquina térmica reversible que opere entre las mismas temperaturas. El ciclo de Carnot es reversible. El rendimiento de todas las máquinas térmicas reversibles se opera entre las mismas temperaturas. Es el mismo independientemente del sistema físico que corresponda a la máquina. El ciclo se reconoce en el sentido horario, es decir, así. Bien, la máquina de Carnot podemos fijarla en el siguiente diagrama de presión-volumen. Como vemos, aquí comienza en un proceso 1. En este proceso 1-2 vemos que es un proceso isotérmico, que es expansión isotérmica a una temperatura constante, y vemos que absorbe un calor Q1, y en el segundo proceso, en el proceso de 2 a 3, vemos que es una expansión adiabática. El calor no desaparece, solo la temperatura disminuye. En el proceso de 3 a 4, la máquina expulsa el calor, un calor Q2, pero es una temperatura constante, una temperatura T2. Vemos que llega a un foco frío. El proceso 4 a 1 es una compresión adiabática. Aquí la temperatura varía, llegando a su temperatura inicial, pero más no el calor se mantiene. La máquina de Carnot es reversible, puede funcionar al revés. Vemos aquí un diagrama de un motor. Vemos que tenemos una temperatura 1, tenemos una temperatura 2. Esto viene a ser un foco caliente y este es el foco frío. Tenemos el calor 1, calor 2. Calor 1 que nos representa el foco caliente y calor 2 que nos representa el foco frío. Vemos que la máquina absorbe un calor 1, produciéndonos un trabajo y dándonos un calor Q2 a una temperatura T2. Pero como bien dijimos, la máquina de Carnot es reversible, lo cual podemos verlo acá, en una máquina frigorífica, que nos da una temperatura 1 en un foco caliente, una temperatura 2 en un foco frío, calor y consecutivamente trabajo. Pero eso funciona al revés, del foco caliente al foco frío, dándonos una temperatura 2 con un calor 2. La máquina consume y nos da, extraemos trabajo para obtener un calor 1, una temperatura 1 para el frigorífico.
En consecuencia, el teorema de Carnot de todas las transformaciones son reversibles, por lo que intuitivamente se deduce que ninguna máquina funciona mejor, es decir, el teorema de Carnot nos da mayor rendimiento, una mayor eficiencia. Máquina de Carnot. En el siguiente diagrama vemos el diagrama inverso del ciclo de Carnot de una máquina frigorífica o un refrigerador. Del proceso 1 a 2 vemos que es una expansión adiabática y en la cual no hay pérdida de calor, que viene de una temperatura 1 a una temperatura 2, es decir, que hay un intercambio de temperatura, de un foco caliente a un foco frío, baja la temperatura. En el proceso 2 a 3 vemos que es una expansión isotérmica. Aquí sí extraemos calor del foco frío a la máquina, pero la temperatura en este proceso se mantiene constante. Es decir, el gas se mantiene a temperatura del foco frío de T2, durante la expansión absorbe el calor Q2 de dicho foco. Del 3 a 4 en ese proceso vemos que es un proceso de compresión adiabática. Vemos que el gas se calienta hasta llegar a una temperatura del foco frío, de una temperatura 2 a una temperatura 1, sin haber intercambio de calor acá. Del proceso 4 a 1 vemos que en ese proceso se libera calor, el calor 1, pero aquí la temperatura es constante y vemos que llega a su punto de inicio con la misma temperatura que a partir, con su temperatura T1. A continuación veremos el funcionamiento de una máquina frigorífica. El proceso de refrigeración empieza en el compresor. El compresor es el encargado de hacer recircular el refrigerante por todo el sistema y crear una diferencia de presión entre el evaporador y el condensador. El gas freón se aplica por el lado de baja presión, ya después de haberle hecho un vacío total al sistema. En esta etapa, el gas es expulsado al condensador a mucha presión y vemos que las moléculas del gas a presión son forzadas a unirse, por lo que se pierde energía en forma de calor. Cuando las moléculas se han unido lo suficiente y el calor se ha disipado, el refrigerante cambia a gas líquido. Ahora vemos cómo el refrigerante líquido se va almacenando en un recipiente a la salida del condensador. Y ya en este punto el refrigerante está totalmente líquido y listo para entrar a la válvula de expansión. Pero primero debe de pasar por el filtro deshidratador, que elimina el refrigerante de partículas extrañas y de agua. La válvula de expansión consta de un orificio autoajustable, el cual limita el paso del refrigerante, creando así una significativa caída de presión en el evaporador. Al salir de la válvula del refrigerante se encuentra un medio con una presión baja. Al estar ya libre de presión el refrigerante, empieza a evaporarse, cambiando su estado de líquido a gas. En esta parte del proceso el refrigerante absorbe calor mientras se evapora, dejando tras él un espacio frío, y es así como regresa el refrigerante a su estado inicial y nuevamente vuelve a recorrer el ciclo.